12, Apocalipsis capítulo 12. Versículo 10. Gracias. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Habíamos visto nosotros que el principado de las tinieblas conoce un solo lenguaje, y es el de la acusación. El lenguaje de la acusación. ¿Por qué? Porque Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Y en esto yo necesito que prestemos mucha atención. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos que a veces nosotros no nos advertimos. Y cuando digo no nos advertimos, significa de que a veces nos aliamos. Y cuando nos aliamos, tiene que ver con alimentar un reino y no el otro. Y ese reino a veces es el desconocido o el de las tinieblas. Tinieblas es desconocimiento. Anoten esos conceptos que les va a bendecir. Entonces dice Apocalipsis 12, versículo 10. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Ese es un concepto que se necesita entender en este momento. Ahora ha venido la salvación. Primer concepto: el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando vemos que dice la Escritura, ahora ha venido la salvación, no tiene que ver con que viene Jesús a buscar a su esposa. Cuando viene la salvación significa que nosotros entendimos algo. Nosotros, por ejemplo, antes peleábamos, discutíamos, en fin. He hablado muchas veces de estas cosas, hasta que un día se entendió entre ambos que hay que hablar, que hay que llegar a un acuerdo, que hay que tener una sola visión uno con el otro. Porque no puedo proyectar, programar solo, mientras que no sé si se incomoda mi matrimonio. No importa quién le toque, hombre o mujer. Entonces, a veces se planea y a veces no hay un acuerdo. Cuando el Señor ahora habla que ahora ha venido la salvación, significa de que ahora estamos en paz. Significa de que ahora hay acuerdo. La casa está en paz. Cuando hablo de un matrimonio, cuando mis hijos entienden qué significa para ellos aplauso de parte de papá, los niños se sienten bien, a veces hasta son premiados con un caramelito, un chocolate, una salidita, un permiso extra a veces de algo. ¿Por qué? Entonces dicen, wow, me porté bien, en algo estoy siendo felicitado. Cuando en la tierra nos va bien, cuando en la tierra crecemos, avanzamos, cuando en la tierra somos prosperados en algún área, uno necesita ser prosperado. ¿Por qué? Porque ha venido la salvación a nosotros. La salvación tiene que ver con que nosotros desde el cielo somos respaldados. ¿Por qué? Porque hacemos lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? No sé si poner un negocio, un mercado, vender, no sé. No, ya no tiene que ver con eso. Ya esa es algo que yo decido hacer, pero desde el cielo soy prosperado o soy salvo. Cuando yo escucho para poder entenderlo a Dios. Yo escucho la palabra para poder entenderlo.
leo las escrituras y en el don de la sabiduría trato de que se me revele para poder operar, para saber actuar, para saber moverme. Y en eso es que ha venido la acción del Señor. Yo necesito encontrar paz, necesito entrar en la paz. ¿Por qué? Porque ahora ha venido la salvación. Yo les voy a proponer esto, de que si una persona no entra en salvación, a Satán tendrá un lugar para entrar. A Satán nos hará guerra en algún área. A Satán tiene puertas abiertas para poder entrar y de alguna manera hacer que nuestro día no esté bien. Creo que me expliqué en esa parte. Si no me levanta la mano o me hace una pregunta o lo escribe por cualquier pregunta que tenga para luego hacérmela o entre todos o en privado. Oí una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Entonces, ¿por qué? El poder, ¿cuál es el poder? El poder es el de la palabra. La palabra tiene una esencia, toda la Biblia, tiene una esencia creativa, tiene una esencia que sana, tiene una esencia que transforma. Entonces yo no puedo vivir sin la palabra. En todo tiene que estar la palabra. ¿Por qué? Por ejemplo, alguien dijo: voy a ir de viaje, pero escrito está: iremos, adoraremos y volveremos. Puedo decir: wow, qué lindo. Bien, pero la persona necesita pararse en esa palabra y moverse. Que nada vale o sirve decir Biblia, pero no aplicar. La sabiduría es saber que yo voy por la ruta, no puedo ir a 190 kilómetros por hora, no puedo agarrar una curva a 150 kilómetros por hora, amado, el auto se me va a dar vuelta. Entonces, yo voy, adoraremos y volveremos, significa de que yo necesito también tomar precaución de todo, andar con cuidado, andar con ojos por delante y por detrás. ¿Por qué? Porque yo tengo un acusador, yo tengo un engañador, tengo a alguien, un adversario, que es a Satán, que anda como león rugiente. Entonces, el poder que tiene la palabra va a ir delante de mí. La palabra va a abrir brecha, aún donde no hay. La palabra va a alumbrar, porque ella es lumbrera a mi caminar. Entonces, hay mensajes como estos que te abren un panorama, que te abren un mundo. ¿Por qué? Porque dice: oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. O sea, ¿qué es el reino de nuestro Dios? Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de nuestro Dios. O sea, que haya justicia. ¿Qué significa que haya justicia? Que haya paz, que haya gozo. Es lindo poder explicar esas cosas. Que haya justicia significa de que yo necesito paz. ¿Y por qué no tengo paz? Y lo que pasa es que, a ver, no sé qué ejemplo poner, porque hay ejemplos que son muy duros, hay ejemplos de cosas que nos suceden que son, bueno, pero necesito que el reino de Dios, la justicia, la paz, la justicia es: a ver, no sé qué me pasó y no entiendo esto, pero yo necesito ahora la paz. Ahora yo necesito que el Señor respalde, porque yo estoy acá y yo necesito vivir y necesito prosperar en pensamiento, en sabiduría. Yo necesito prosperar. Hay gente que ha vivido de todos hemos vivido muchas cosas, pero todos creo que hemos vivido muchísimas cosas, unos unas, otros otras, y a veces no nos podemos comparar nadie. ¿Por qué? Porque el que no vivió una cosa, alguien vivió algo más feo, o algo más triste, o algo más, en fin.
Ahora, Señor, en todo esto que ocurre, yo necesito entrar en tu reino. ¿Por qué? Porque tu reino es justicia. Un día esto me lo vas a hacer entender, pero yo ahora necesito estar bien. Yo a veces leo la historia de Job, leo la historia de Daniel, leo la historia de José, leo la historia de muchos, y después de la de los profetas, que murieron como mártires. Los apóstoles, cómo murieron, cómo vivieron. Entonces uno se pone a ver lo que ha sucedido con estos profetas, apóstoles, personas, y uno dice, ¿cómo podían luego predicar? ¿Cómo podían luego avanzar o salir adelante con lo que vivieron? Entonces, es lindo que nosotros aprendamos del reino, que venga el reino a morar, a vivir en nosotros. Venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad, así como es en el cielo, sea también en la tierra. Luego cuando dice venga el pan de cada día, es la liberación, es el entendimiento de la palabra, porque la palabra nos libera. Entonces, el poder de Dios, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. En su justicia, si Él prometió, tiene que cumplir, porque va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, su palabra va a ser en mí. A veces yo miro a Job. Yo no me imagino estar frente a 10 tumbas, no me lo imagino. Miramos, no sé, a Moisés, todo un ejército, y él dice, no, salgamos de Egipto porque Dios nos va a traer salvación, Dios nos va a ayudar, Dios va a estar con nosotros, y sale con toda la gente, 605.000 personas, mujeres, niños, ancianos, y atrae una polvadera terrible que viene el faraón con todo su ejército. ¿Y qué hace? Y Dios le dijo, no me clames a mí, yo quiero que vivas mi justicia, solo dile al pueblo que avance. ¿Qué dijo la voz? Dile al pueblo que avance. Muchacho, escrito está, dice Dios que avancemos. Y todo el mundo dice, nos vamos a ahogar. Nadie diga nada, dice Moisés, estoy parafraseando, ¿no? Pero dice que puso el pie en el agua y las aguas se comenzaron a abrir. Se abrió la mar, cruzaron como en seco, y cuando venía el faraón, que faraón es la figura de un gobierno, y de Egipto, que Egipto significa aflicción, entonces dice que Dios juntó la mar, juntó las aguas, y ahí es donde quedó muerto el faraón y aún todo su ejército. Por eso es que, más allá de que todo esto la Biblia lo traslada a nosotros en forma que algo sucedió, como algo evidencia, pero hoy es algo espiritual en nosotros. Si Dios lo hizo con Moisés, Dios habla una sola vez, no se muda, no se cambia, pero pasaron generaciones y generaciones y generaciones. Antes le habló a Moisés, después le habló a Jacob, después le habló a David, después le habló a Salomón, después a los profetas, y viene Jesús. Viene Jesús y ahora estamos nosotros. Dios habló una sola vez, no te dejaré, no te desampararé por un solo momento, siempre estaré contigo. El reino de Dios, cuando hablamos de su justicia, estamos hablando de que hay un propósito de Dios y hay un parecer de Dios que es su corazón, amar sus mandamientos, amar la palabra, y el propósito, Él puso muchos dones y talentos y capacidades en nosotros. Yo necesito que Dios prospere mi mente, Dios prospere, ponga sabiduría en mi mente para operar en un mundo bastante difícil. No me quiero salir del tema, pero necesito operar en su justicia. Algo en mí no es que me cambie la cabeza, no es que me haga olvidar de algo, porque hay cosas que a veces no se olvidan, pero yo necesito
saber operar y que Dios se va a encargar de muchos asuntos, obviamente Dios se encargó. Ahora, lo que nosotros a veces desconocemos es justamente un adversario que tenemos, que ahora vamos a entrelazar esto. Habíamos dicho que el principado de las tinieblas conoce un solo lenguaje, y es el de la acusación. Por eso quiero ahora explicar un chiquitito eso. Cuando estamos hablando acerca de que ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, la autoridad de Cristo es la revelación del Mesías. La autoridad de Cristo tiene que ver con que Jesús vino para que como hombre nos enseñara y nos transmitiera la verdad del Padre. Por eso Jesús es el camino. ¿Qué era el camino? Había un tabernáculo, había una parte del patio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso, ¿cuál era el camino? Y pasar por el lavacro. Lavate bien las manos, porque era un tipo ritual que había, ¿no? Se lavaba bien las manos, en algunos casos se lavaban los pies, que era untarse las manos con agua y estabas limpio para entrar al lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, en fin. Y el lugar santísimo, estaba la menorá y estaba, bueno, los ángeles también allí, la figura en el lugar santo, y en el lugar santísimo no entraba nadie, había un cortinado donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados de todo un pueblo. Entonces Jesús es el camino. ¿Por qué? Se le llamaba el camino en el atrio, ¿no? Se le llamaba el camino a la entrada donde estaba el lavacro de las manos, el camino, la verdad, porque ahí estaba la menorá, los panes de la preposición. Y luego el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote. Entonces Jesús es el camino, es la verdad y la vida. En el lugar del cortinado, ahí entraba un sacerdote que ante la presencia de Dios, él recibía el perdón para todo un pueblo, o a veces hasta podía morir. Entonces Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. Jesús vino a exponer en forma natural lo que se puede llegar a estar delante de Dios. Capaz que esto no, hay varios que no, quizás no lo sabían, pero es importante que entendamos la Biblia cómo es y por qué está escrito así en el Nuevo Testamento. Entonces dice: y la autoridad de Jesucristo, ahora Cristo es crucificado, es muerto, pero luego es resucitado. Cuando Él resucita en un cuerpo glorificado, de la cual, les voy a advertir algo para muchos, al estar en un cuerpo glorificado, yo que me quiero encontrar con Él, si no me transformo en un cuerpo glorificado, yo necesito esa experiencia. Por eso en los otros MIT hemos estado hablando acerca de la resurrección, acerca del arrebatamiento, hablando de varias cosas de las cuales necesito entender la resurrección y el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Cristo a mí se me tiene que revelar. Él es el poder de la revelación para poder sostenernos y poder vivir en este mundo. Cuando Cristo es revelado, entonces hay una autoridad. Yo hablo a las adversidades, hablo a las tinieblas, hablo aún hasta los espíritus. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque iniciamos, vuelvo a repetir, diciendo que el principado de las tinieblas conoce un solo lenguaje. Entonces, cuando yo tengo todas estas armas, ha venido la salvación, ha venido su poder, que es la palabra, ha venido el reino de Dios, que es vivir en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. Ha venido la autoridad de Jesucristo, que es la revelación de la palabra, es la revelación de Cristo encarnado en mí. Dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de un mundo donde hay una organización de las tinieblas, ¿saben por qué hay organización de las tinieblas?
A veces usted podría decir no, o sí entiendo, porque el diablo no es omnipresente, él no puede estar en todos lados. Entonces, inevitable que él haga como una red organizativa, no sé si se dice organizativa, bueno, una red organizada para que, para él poder operar, entonces tiene rangos, entonces tiene, por eso la Biblia habla de que, sobre todo, poder, principado, potestad, hueste de los enemigos, mire, entonces, si ante una situación, si ustedes quieren, yo les doy, así bien rapidito y a grandes rasgos, háganme de última con el dedo, si quieren, más o menos cómo es la organización del reino de Dios. Porque esto tiene que ver mucho con gente que entienda de autoridad o sean policías o gente de ejército o gente que esté en la política. ¿Por qué? Porque a veces la gente no entiende estas cosas. Solo gente que ha tenido o tiene autoridad en esto puede entenderlo, pero no todo el mundo. A veces cree que todo es fácil. Es como la policía de la ciudad. Dicen, no, pero yo no sé dónde estaba la policía. Sí, pero pará, primero necesitas entender que hay muchos protocolos por medio de cosas, y no es porque haya que tampoco pueden estar justo en un lugar de accidente o de robo o si pasan justo, bueno, pero uno tiene que entender que el reino de las tinieblas es algo espiritual. No sé si me habrán puesto algún dedito, pero les hablo, mire. La organización que tiene el reino de las tinieblas a veces tiene que ver con que, por ejemplo, hay tronos, hay dominios, hay principados, hay potestades. Los tronos, por ejemplo, es un reino que atrapan generaciones, los tronos. De generación en generación lo hacen, ¿no? Y están a veces sobre naciones o varias naciones, los tronos. Por eso nunca usted reprenda demonios, ni tampoco reprenda las organizaciones de los demonios. Dios el Padre reprende al diablo. Siempre tenga ese concepto. Dios el Padre reprende al diablo. ¿Por qué? Porque yo no sé a veces qué está operando sobre mí. Porque hay gente que le duele la cabeza y vos no sabés por qué. Hay gente que vive de accidente tras accidentes y no sabés por qué. Hay gente que vive con enfermedad tras enfermedad y lo sufren los abuelitos hacia atrás, y después los padres, hoy los hijos, mañana los nietos, después los bisnietos, y vos decís, es toda una generación que han estado maldita por algo. No, están gobernados sobre algo, de generación en generación. Y hay tronos, bueno, en este caso el trono de Satanás, es algo donde tiene un dominio, tiene gobierno sobre naciones. Bueno, hay algo que apareció libre. Entonces, Dios se está revelando día tras día los tronos y deben ser derribados. ¿Para qué? Para la liberación de los territorios o de las naciones. Eso usted lo puede ver en Jeremías 25, del 17 y 18. El ámbito cual se conoce por 3 cielos. Se encuentra el trono de Dios, sus ángeles, y donde fue llevado el apóstol Pablo, por ejemplo, en Hebreos 1, versículo 14, y sus ángeles. Y Satanás, por ejemplo, se le conoce como al reino del celeste, ¿sí? Bueno, los dominios, por ejemplo, hay tronos, dominios,
principados. Los dominios son jerarquía y es un poder que tiene varios alcances. No tiene un dominio propio, sino que es guiado, está bajo la autoridad de algo. El dominio es una jerarquía, un poder, ¿no? Que tiene varios alcances. Mire, organizaciones, por ejemplo, mundiales. Uno ve la Organización de las Naciones Unidas o ve la ONU, ¿no? O ve las comunidades europeas, o en fin, ve varias comunidades, productores de muchos mercados, ¿no? O a veces la misma religión, que operan a través de religiones, filosofía, secta, sociedad secreta, a veces la misma masonería, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Los dominios entonces son jerarquías de poder donde dominan un montón de gente o de áreas. Dijimos los tronos, ¿sí? Dijimos los dominios, los principados, por ejemplo. Los principados son espíritus territoriales sobre naciones. Y su labor es afectar a gente en masa. Y operan en desgracias. Operan en terremotos, operan en ciclones, en suicidios, operan a través de, no sé si epidemias, intoxicaciones, operan en contra de gente en masa, los principados. Ahora, después tenemos las potestades o poderes de las tinieblas. Y estos son espíritus comisionados o fuerzas de maldad que estimulan o manipulan, seducen a sectores de población. Por ejemplo, sectores de población como hay sectores donde, por ejemplo, barrios de una ciudad, por ejemplo, donde se mueve, no sé si la delincuencia, la prostitución, se mueve, bueno, la hechicería, se mueven varias cosas donde hay sectores, todo a veces en un barrio, en una ciudad, tienen barrios que son a veces hasta nombrados. Y después tenemos los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que estas se encargan de gobernantes y personas de influencia. Por eso es que Pablo hablaba y le decía a su hijo Timoteo que debemos orar por nuestros gobernantes y aún por los que están en eminencia. Por eso es importante que en la tierra hayan ministros de Dios, gente con sabiduría para operar. Huestes espirituales de maldad. Son legiones que provocan pecados, se mueven en personas. Se mueven, por ejemplo, en un barrio que haya brujería, van a afectar al barrio. Si hay narcotraficante en un barrio, esa persona va a terminar afectando a niños, va a terminar afectando. ¿Por qué? Porque la iglesia a veces no ha traído la salvación a esa casa, a ese barrio, a esa ciudad. Por eso esto nos compete a todos, de que necesitamos orar y velar por nuestras ciudades, por nuestros barrios. Es una palabra fea, pero es como hacernos cargo de donde nosotros vivimos y a donde Dios nos estableció. Bueno, y después tenemos espíritus inmundos, que son espíritus que habitan en casas, a veces en cementerio, a veces se incorporan en ídolos, en un montón de cosas. Es bastante engorroso estudiar eso. ¿Por qué? Porque no es algo que competa a Cristo, pero sí necesitamos nosotros saber
que no es decirle que el diablo y que Satanás y que los espíritus, no, yo necesito operar en Cristo. Después que aprenda el tema de la organización de los enemigos, como es un tema secundario o entre paréntesis, pero yo necesito que Cristo se me revele. Si Él dijo que ha venido la salvación, solamente necesito que su reino venga. ¿Por qué? Porque yo necesito vivir, yo necesito comer, descansar, hacer algo que vino a mi mente como una visión y ahora eso que prospere. Algo en la vida, cuando sucede, yo necesito del poder de la palabra y de la salvación. Ahora, ¿por qué les expliqué todo eso del reino de las tinieblas? Dije, porque hay un movimiento espiritual que a veces se traslada a nuestra boca, que a veces se traslada a nuestra mentalidad. Entonces, si ante una situación de debilidad, de error de nuestros hermanos, nosotros murmuramos de él, o le acusamos, nosotros vamos a estar siendo parte de alguna organización de la gente. Entonces, necesitamos nosotros que no se rompa nuestra coraza o nuestro chaleco de fuerza, nuestra protección, nuestro escudo, que no se abran brechas allí. ¿Por qué? Porque podemos nosotros sufrir algo, daños, donde el reino de las tinieblas allí tiene un avance. Por ejemplo, hay personas que por la falta de la formación de las escrituras, si alguien los hizo enojar, ellos también se enojan porque no tenemos prohibido enojarnos, todos nos enojamos. Pero dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Pecar ya significa de que uno puede tomar algo ancestral y repetirlo. Entonces alguien, por ejemplo, en un matrimonio, dice, mira, allí en mí, por ejemplo, podrían decir, mira, don Currumil apareció, mira, doña Carmencita apareció. ¿Por qué? Porque yo recuerdo, y no es que me lo hayan enseñado, me lo hayan inculcado, pero hay un espíritu que se encarga de haber operado en ello y que operen en mí y que luego, si eso no fue sanado, que operen también en mis hijos. Entonces todo el mundo y también la Carmencita y Marcelino ahí atrás, Currumil, también vienen copiando de más atrás algo. Entonces la Biblia dice, airaos, pero cuidado con pecar, no repitan iniquidades. No provoquen ustedes a que el reino de las tinieblas tenga de alguna manera una trascendencia, que no tenga sucesores. ¿Por qué? Porque esa es la organización de Hasatán. Hacer de que usted repita una misma historia. Antes yo cantaba una canción que no sé si era Julio Iglesias, que cantaba y decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra, no me sale la voz, y con la misma piedra decía. Entonces, bastante vieja la canción, perdón, pero si alguien la cantaba también, y andaba todo el día cantando, y yo decía, cuando leí, empecé a estudiar iniquidad y digo, wow, qué terrible, este tipo sabría algo de la Biblia, porque lo que cantó estaba bastante certero. Entonces, cuando a veces nosotros tenemos una influencia acerca de algo que no está sano, y eso que no está sano no tiene que ver con que tengas demonio, nadie tiene demonio, pero sí hay organizaciones de las tinieblas que a veces operan en influencia sobre nosotros, y nosotros traemos recuerdos ancestrales, no importa si son de tercera o cuarta generación, no importa hacia atrás, porque la Biblia en Éxodo 20 dice que Dios mismo visitará la maldad de los padres sobre los hijos, desde la tercera y cuarta generación de los que nos persiguen. Entonces, hay cosas que nosotros necesitamos entender. Si yo tengo ese espíritu acusador, si yo tengo el espíritu de la visión baja, donde
a ver, nada veo bueno. Donde alguien me dice, y cambia la ventana. ¿Qué? La voy a cambiar si están re caras las ventanas. Si no se puede cambiar la ventana. Ay, pero no sé si llego, no sé si voy a poder. Entonces esa persona, ¿cómo le haces cambiar una ciudad? Perdón, un barrio aunque sea. ¿Cómo haces de que los hijos mañana se hagan una casa si él no puede cambiar una ventana? Y esas son cosas que necesitamos. A veces los matrimonios orar. Necesitamos los matrimonios unirnos en un solo espíritu y decir, a ver, ¿cuál va a ser el propósito que nosotros tenemos? Y los propósitos de empezar a obrar aún en uno mismo. Aprender, a ver, ¿sabe? En la boca encima es donde más poder tenemos todos los seres humanos, porque en la boca se nos dio el poder, de la vida o de la muerte. Ahí tengo que elegir yo. Si frente, es como los nenes cuando éramos chicos, se nos caía el vaso, y por favor, si era de vidrio, que no se rompa, pero ya con manchar la mesa era un cachetazo en la nuca, o era un reto, o era, no sé, pero antes era muy drástico los viejitos para enseñar. Hoy se cae el nene y decimos, no, está bien, si no te hiciste daño, está bien. El mantel se lava, y es obvio, un vaso, amados, son de vidrio, y toda la vida hemos comprado vasos porque se rompen, lavándolos se rompen. Pero a veces hay una simple cosa para luego nosotros tener que operar, a veces desde el lado de la acusación, desde el lado de la mala manera o del incomodar, y lo practicamos con los niños porque cuando más nos salía. Y eso es la inmadurez que a veces nosotros tenemos, la de poner incómodo a nuestro semejante. Ni hablar entre grandes luego cuando se provoca hay disturbio, uno lo ve en una cancha de fútbol, uno lo ve en una carrera, uno lo ve en algo donde hay mucha gente, cuando alguien ya tiene esa manera de incomodar o de acusar, justamente tiene una influencia de alguna jerarquía de Satán. Y lo que uno necesita saber es que ha venido la salvación de nuestro Dios y ha venido como más el poder y su reino y la autoridad de Cristo. O sea, yo necesito ahora ponerme esa palabra en mi cabeza. ¿Por qué? Porque el diablo ahora me va a probar luego de esta enseñanza, en ver cómo, si yo entendí esas palabras o voy a seguir operando. Entonces en mí existe una metamorfosis, un volver a aprender, un cambio, hasta moldear mi manera de pensar, mi manera de hablar. ¿Saben qué lindo que es hacer silencio cuando algo no entiendo? ¿Saben qué lindo que es hacer silencio cuando a veces una adversidad está o una bomba está por explotar, por ser más práctico? Entonces, si ante una situación de debilidad o de error, nosotros murmuramos, acusamos, estamos siendo partícipes prácticamente de un ejército. No es que seamos partícipes o parte de esa jerarquía, sino que estamos dándole esa legalidad, estamos dándole esa entrada a espíritus de las tinieblas y abrimos, como dije, un hueco en nuestra coraza, donde hay entradas de influencia de los enemigos y podemos ser perjudicados. Hasta que nosotros dejemos de acusar, entonces hasta que dejemos de hablar cosas vanas, veremos salir nuestra luz y nuestra justicia. Entonces seremos trasladados en forma experimental del ámbito del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dice el libro de Isaías, si me ayuda a buscar, Isaías 58, Isaías 58, versículos 9. Nueve y 10 vamos a leer. Y dice, entonces,
Invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo. ¿Qué es el yugo? El yugo es algo que se le ponía a dos bueyes o a dos bueyes, un palo atravesado arriba, un buey joven y un buey viejo. ¿Por qué? Porque el buey viejo tiene la paciencia de hacer bien el surco, mientras que el buey joven tenía la fuerza para empujar, para el empuje, ¿no? Pero se los unía. Entonces, son ejemplos que da la Biblia. Dice, si quitares de ti, de en medio de ti, el yugo, o sea, lo que nosotros mismos nos permitimos unirnos, ¿sí? El yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, ¿viste? A veces nosotros tenemos esa actitud o la forma de incomodar. Y nos pasa todo, porque todos, por más pastor que seamos, a veces tenemos una actitud que no es agradable, o a veces a nuestro matrimonio, a veces a nuestros hijos, a veces a nuestros nietos, a veces a la sociedad, y cuando es la sociedad peor, porque es como que a uno no le importa cómo se sentirá la otra persona. Solo tenés que ver a alguien que se incomode para ver su reacción, y ahí ves la persona cómo opera a Satán o el reino de las tinieblas, sus jerarquías, cómo operan. ¿Por qué? Porque uno dice, mira, cuando uno aprende bien esto, dice, mira, esta persona está ligada a algo bastante alto jerárquicamente, ¿no? Hablando del reino de las tinieblas, o alguien está operando a través de una brujería de barrio, una hechicería barata. ¿Y por qué uno se empieza a dar cuenta? Porque uno no es que se mete para estudiar al diablo, sino que se mete con Dios, y automáticamente Dios te abre los ojos en esto, te abre los ojos en aquello, te abre en esto otro, y uno aprende. Y es forma de vida, es como uno necesita operar, aprender a hablar las escrituras. Si está escrito, hablemos todo lo que está escrito. Y lo que está escrito nos forma, lo que está escrito nos hace hablar diferente. Vuelvo a leer el 9, porque dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hay otra palabra que nos ayuda en esto cuando dice que somos nosotros como la luz de la aurora, que da su luz de momento tras momento hasta que el día es completado, o sea, el sol terminó de salir. Entonces, Jesús ya nos trasladó en su espíritu a nosotros y nos bendijo por su espíritu. Pero cada vez que nosotros actuamos a la manera de si regresáramos, es como si volviéramos justamente a tomar la mala o falsa cultura del reino de las tinieblas. Entonces, debemos humillarnos una y otra vez, y cada día nosotros sumergimos al poder de las escrituras, al poder de la palabra, tomar el poder que hay en su sangre. Ese es el poder de la palabra, el poder de Cristo, el reino de Dios. La gente cree en la sangre de Cristo. Y todo el mundo dice, sí, yo creo en la sangre de Cristo, creo en la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús tiene que ver con que si yo algo lo necesito estudiar. Cuando yo lo entendí, ahora que usted entendió, por ejemplo, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Entendí que es la salvación, que yo tengo que estar en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. Necesito paz. ¿Por qué? Porque
estoy en este mundo todavía y necesito que el Señor me guarde, me ayude, que venga con su salvación en mí. Cuando yo entiendo este versículo y Dios me da respaldo como su poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, cuando entiendo eso, lo que sucede es que justamente empiezo a operar en sabiduría. Gracias. Empiezo a operar en sabiduría. Cada día que yo espero la salvación me hace vivir. Nadie puede vivir intranquilo, amado. Nadie podemos vivir con cosas en el corazón, en la mente. En algún momento explota. Si no explota en el cuerpo, en enfermedad, explota psicológicamente, emocionalmente. Nadie puede vivir. Entonces, ¿qué necesitamos? De la salvación. La salvación es poder entender. La salvación tiene que ver con que Cristo se nos tiene que revelar. ¿Por qué? Que yo necesito descansar. Ayer hablaba con unos chicos muy jovencitos que han vivido una desgracia muy triste, y les decía, ustedes necesitan de Jesús. Y uno dijo, pero si vamos a la iglesia, pero y si nosotros creemos en Dios y creemos en la sangre de Cristo. ¿Y qué dice la sangre de Cristo? ¿Qué es la sangre de Cristo? La sangre de Cristo es cuando yo entiendo ahora que la salvación viene de Dios. ¿Y qué es la salvación? La salvación es cuando yo logro entender algo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué aquello? Yo necesito entenderlo. ¿Y cómo lo voy a entender? ¿Si en lo natural o en lo físico? Para me va a revelar muchas cosas. Lo que no me revele es porque un propósito tiene. Entonces, yo les hablaba, necesitan de Jesús. Y usted puede mirarlo y ellos casi que nacieron ambos, casi que nacieron en la iglesia, porque sus papás los llevaban a la iglesia, bueno, y ahora ya son grandes, están casados, siguen yendo a una iglesia. Y viene un pastor y te dice que necesitas de Jesús, es como que a veces no la entendés. Pero ¿qué es que venga Jesús? Yo hay cosas que necesito que se arregle de mi boca, de mis ojos, de mi mente, de mis oídos, de mi actitud, de mi carácter. Si yo no tengo la salvación de Jesús, nunca voy a tener una visión. Si yo no tengo la salvación de Jesús, siempre voy a escuchar al reino que opere de las tinieblas. Yo necesito escuchar a Dios. Necesito ver la salvación del Señor, porque no puede ser que una persona termine en la tierra jubilándose en un trabajo y viviendo siempre limitado. Amado, algo no estamos viendo. Necesito que esta cabeza trabaje en algo, que tenga una visión y que en esa visión prospere esa visión. Hay gente que trabaja y vive demasiado mal. Y tengo todos los días mensajes de un montón de gente que lamentablemente están pasándola mal. Y uno trata de ver cómo le ayuda de una manera u otra, pero lo que más podemos ayudar es que hacerles entender. Hay maneras, muchas maneras hay de poder hacerles entrar en esa visión o en emprendimientos a la gente, que eso está buenísimo. Yo cada vez que tengo la oportunidad, los meto enseguida en algún emprendimiento. Puede ser esto, puede ser aquello, puede ser esto otro. Es como que los meto en la salvación. Porque la gente dice, mirá, es verdad, esto podría ser. Sí, los recontrameto en la salvación. Porque ellos necesitan de Jesús. Porque ponele, hay gente que nosotros hemos agarrado la alacena y la hemos vaciado. Porque no, una vez ni 10 veces, muchas veces hemos vaciado todo, de condimentos, no sé, lo que sea, ¡pum!, a una bolsa, mercado, ¿no? Y le digo, mirá, esto es para vos, ¿no? Porque el Señor no, está bien, el Señor después no es malo, porque
después te la vuelve a llenar y 3 veces te la llena. Pero en el momento vos te quedaste sin nada. Pero no importa lo mío, lo que importa es que la persona en ese momento encontró salvación. Y a su vez, ¿cómo haces para que siga operando? Lo vemos en la Biblia. Vemos que un profeta dice, y la señora, una mujer viuda de Sarepta, se le había muerto el marido en una guerra y solo con tantos deudores que tenía la casa, tenía ella 2 hijos y dice, y ahora voy a tener que vender a mis hijos o entregar a mis hijos como parte del pago para que queden como esclavos y solo tenemos una medida de aceite y un poquito de harina. Y viene el profeta y le dice, bueno, hace una torta con eso y dame a mí primero, dame al profeta primero. Y vos decís, cariñoso el profeta porque podía haberle dado mejor para que la persona esté más en paz. Pero la persona no entendió al profeta. O sea, no lo entendía, ¿por qué? Porque el profeta venía a traerle la salvación. ¿Y cuál es la salvación? Le dijo, dame. Y a veces, y son principios que cuando lleguemos a la parte económica, los ojos así, porque ya vamos a llegar a esa etapa económica, porque este proyecto tiene para de administración. Y le dijo, con ese poquito de aceite que tiene vas a llenar cada una de las vasijas. Y ella dice que llenaba una vasija con ese poquito de aceite. Llenaba la vasija y se llenaba completa, volvía, se llenaba completa. Esa la transformaron en una, pero ¿por qué? El aceite es solo para las lámparas, para combustible, para comestible, se usaba para la medicina, porque el aceite se curaba a los animales, curaba a la piel de las personas. Entonces, con aceite aún se cuidaba a las reinas, porque las reinas se sumergían meses, nosotros le decimos tachos, no sé, de aceite, las sumergían completa en aceite por 6 meses, porque era, si mañana era una propuesta de presentarla al rey, entonces había que prepararla 6 meses en aceite y 6 meses en perfume puro, porque su piel tenía que ser algo tan delicado. ¿Por qué? Porque justamente se iba a presentar al rey. Entonces fíjese si esto tiene también una simbología en el Señor, porque el aceite es simbología del fluir de la palabra y el perfume es el fluir de la adoración que nosotros tenemos. Por eso es importante que si nosotros nos vamos a presentar a Jesús, nuestro Rey de Reyes, por decir, dejemos 6 meses en aceite, 6 meses en perfume, no es algo literal, pero es algo que nosotros necesitamos. Meternos en la plata. Hablaba con un pastor, digo, ¿cuál es el sentido que tenés de los adoradores que es una diferente? Te digo, no, quiero orar por mí, porque vos no es con la palabra esa criatura, en un año más vas a tener que cambiar de adoradores. O lamentablemente no van a venir más a la iglesia, o se van a ir a otra iglesia o dejar de cantar. ¿Sabes por qué? Porque lo único que mantiene un adorador es perfección. Perdón, si eres adorador, si eres el gran intercesor o intercesora de la iglesia,
Pero si tú no te preparas en la palabra, hay poderes de las tinieblas que te van a hacer fluir 2 o 3 años y después, ¡pum!, abajo. Por eso es que las iglesias renuevan mucho sus guitarristas, sus bateristas, y siempre, por una cuestión u otra, una manera u otra, siempre las tinieblas van a operar de una u otra manera. Amados, fíjense en nuestra casa. A veces hay momentos que estamos bien y hay momentos que a veces la casa no parece estar muy bien. Entonces, ¿qué necesita la casa? La casa necesita el poder de la palabra. ¿Qué dice las Escrituras? Ha venido la salvación, que ha venido. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación. La salvación, yo necesito ser el marido, el hombre, el esposo, la persona ideal que Dios trajo. Por eso todo hombre siempre le gusta hablar y enseñar, porque tenemos la forma de Dios, la paternidad de Dios. Y nuestra casa se resguarda por el hombre, no importa si va a la iglesia o no va a la iglesia, la persona necesita de las Escrituras. Y Dios va a respaldar en él porque él tiene la forma de Dios. Es el único que puede generar en el vientre de su esposa una vida. ¿Por qué? Porque él es quien aporta de la genética, de la sangre, a través del esperma, de la espora, de la semilla, y el óvulo lo que hace es abrazarlo, solo guardar, solo cuidar, guardar. Entonces comienza luego a gestar, porque luego también la mujer tiene ese poder de Dios para poder gestar allí. Y Dios hace crecer en el vientre de una mujer una criatura. Hay cosas, por eso la genética del hombre es muy bueno que esté sana, porque cuando reproduce, luego la criatura conlleva un montón de cosas que a veces no están sanas del hombre. Bien, entonces, no sé cuántos minutos me quedan. ¿Estamos? Bien, pido disculpas en eso. Necesitamos entender entonces que Jesús ya nos ha trasladado en su espíritu. Todos tenemos el Espíritu del Señor. Y Él nos ha dado su Espíritu. ¿Cuál es su Espíritu? El que nosotros entendemos, que es nuestra salvación, y ahora podemos operar en paz. Su Espíritu nos da paz. Su Espíritu nos lleva a actuar de manera diferente. Quiero orar al Señor en este momento, porque cuando uno habla o advierte acerca de que hay enemigos en la vida, hay esos enemigos, en algunos casos, solo necesitan moverse de personas en persona. ¿Por qué? Porque al no ser omnipresente, como dije, como nuestro Dios, ellos necesitan estar en personas. Y esto es peligroso lo que estoy diciendo, pero sé que usted me va a entender. Cuando están y se asientan en persona, ellos pueden reproducirse en otros. No solo eso, sino que ellos son una cámara en esa casa. Por eso es que a veces hemos advertido a algunas personas, tenés una mascota en casa, un gatito, un perrito, no sé, más si tenés un caniche que viven adentro de la casa, los espíritus, los brujos, esa gente, lo que hacen es operar en el espíritu, ¿no?, frente a algo que tenga vida. Entonces luego el perrito entra a la casa y uno tiene una cámara de los enemigos en la casa. Y uno dice, tanto puede ser, y lo que pasa es que vos no sabés por qué viví de problema tras problema, de desgracia tras desgracia, de lo económico en la perversión, a veces en la inmoralidad, a veces en desórdenes de la casa, a veces en no darme cuenta cómo vivo o cómo estoy. No quiero que tampoco se sienta mal nadie, pero a veces no nos damos cuenta de que a veces tenemos o todo desordenado, o todo sucio, o todo sin arreglar, o todo roto, y vos decís, ¿cómo puede ser de que lo que mire está roto?
Y a veces uno no se da cuenta que no es que uno sea vago, no es que uno sea, sino que a veces hay operaciones de afuera, de la tiniebla, que operan en contra de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia en el 91 de Salmos dice que el diablo anda como un león rugiente alrededor de nosotros, de tal manera de que nosotros caigamos en sus desgracias. Estoy parafraseando ese versículo, pero dice la Biblia que tengas fe en él, porque aunque caigan 1000 y 10.000 a tu diestra, sobre ti no llegarán, no caerán. Ahora, yo me quedo con ese versículo y me alegra ese versículo, pero ¿qué cuando dice que el diablo anda como león rugiente alrededor de los escogidos? Aún para devorarlos, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo hago? Yo necesito, a ver, Señor, yo tengo una computadora, está muy linda, le paso el blend todos los días, pero no prende. O sea, ¿de qué me sirve si no prende la computadora? Tengo un auto, ¡ay, qué bonito! Le echo agua todos los días, le lavo la rueda, está negrita la rueda, está hermoso, el auto brilla, pero no arranca porque está partido el motor en dos. ¿De qué me sirve un auto así? Tengo que gastarme la mitad de lo que vale ese auto para poder arreglar. ¿Y si ahora lo transformamos en el matrimonio? Por eso necesitamos saber que yo viva la salvación, porque se oyó del cielo, oí una voz muy grande que decía, ahora ha venido la salvación a tu casa. Yo quiero orar la salvación de Dios para tu casa, porque nuestra mente tiene que pensar la palabra, tiene que operar en la palabra. Nuestra vida tiene que operar en la palabra porque está el poder, el reino de Dios, la revelación de Cristo. Y si no operan esas cosas, nosotros no podemos vivir bien. Entonces, Padre, te damos gracias por una mañana gloriosa, donde, Padre, has venido para estar con nosotros. Has venido, Dios, para que en nosotros haya un entendimiento quizás diferente de cómo nosotros analizamos las cosas. No tiene que ver que la desgracia del barrio, no tiene que ver porque, bueno, ahora yo vivo en un barrio pobre, entonces también tengo que ser pobre. No es porque, bueno, toda mi familia tuvo tal desgracia y, bueno, yo no voy a aceptar ni del barrio pobre, no voy a aceptar ni de la familia tal, no voy a aceptar las malas herencias ni las maldiciones, ni voy a heredar cosas malditas. Yo necesito entender el propósito de Dios en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi barrio, en mi ciudad. Padre, nos dejaste porque nosotros aún somos sal de la tierra y somos luz del mundo. Nos dejaste en un barrio, nos dejaste en una familia, pusiste en nosotros la bendición de tener hijos, nietos y aún mañana bisnietos y tataranietos, y sea trasladados a ellos la bendición de tu palabra. Ahora, Dios, oramos porque esa salvación, Señor, hoy se va a entronar en casa, en cada hogar, en cada mente, en cada corazón, en cada persona. La salvación de Dios ha venido porque una voz desde el cielo se oyó. Y esa voz tiene que ver, Señor, con la voz de tu corazón, la voz de tu espíritu. La voz que tiene la advertencia de tu palabra, la advertencia. Dios está diciéndonos algo, la advertencia. Dios quiere que nos advertamos de algo. Hay un acusador, hay un enemigo, hay jerarquías, hay organizaciones de las tinieblas que trabajan en contra de mi vida, de mi familia, de mi hogar, de mi persona, aún de mi mente, de mis proyectos, toda la vida. Tuve ganas de hacer esto, pero nunca llegué. Comencé algo, todo a la mitad. Los estudios, todo sin terminar. Hasta las dietas, una sola semana y ya no más. Padre, tantas cosas anhelamos como personas. Tantas cosas anhelamos y clamamos a ti, Señor. Y muchas solo es un clamor, es un dicho en una oración y a veces no se consigue. Padre, oro en el poder de tu palabra y en la autoridad que nos has dado porque es el poder de tu palabra. Oro en este momento, Señor, y me uno al clamor de muchas mentes, me uno al clamor de muchos corazones, con decisiones
a veces con corazones, con incomprensiones. Me uno, Señor, al corazón que tiene el anhelo de tener esa paz, que tiene el anhelo, Señor, de tener la revelación de Cristo para operar en un barrio, para operar en una ciudad, para traer la paz para sí, consigo mismo, para su casa, su familia, y que la paz del Señor sea en el barrio, en la ciudad, y aún podamos, Señor, a nuestra nación transmitir esa paz. Me uno, Señor. Por eso ahora, al unirme, Señor, traigo un quebrantamiento de todo yugo desigual. Se quiebran por causa de la unción que tiene el poder de tu palabra. Se quiebran los yugos de la esclavitud. Se quiebran en el nombre de Jesús. Señor, arrancamos el dedo acusador. Eso es un estilo de cultura o de vida de Satán. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, quebramos esos hechizos. Quebramos, Señor, esa falsa cultura o iniquidades ancestrales, generacionales, hereditarias, son quebradas y ahora las apartamos. Las apartamos de las personas, de sus mentes, de su vida, de su familia, de su hogar, de su barrio. Padre, y soplamos tu espíritu, el poder de tu palabra, porque muy lejos son retrocedidos. Nuestros adversarios, Señor, tú enderezas mesas en presencia de nuestros angustiadores. Padre, porque es una mañana donde comienzas a ungir nuestras cabezas. El ungimiento es apartar a alguien para ser coronado un rey. El ungimiento es apartar a alguien, es elegir a alguien. Padre, nos has mirado con tanto agrado. Nos has mirado con tanto amor, Señor, que nos has elegido en una mañana como esta para que aprendamos. ¿Por qué quieres apartarnos? ¿Por qué quieres ungirnos? ¿Por qué despertarnos a una mañana donde todos pudiéramos estar durmiendo? Pero nos has despertado temprano porque estás preparando nuestro corazón para ungirnos por algo y para algo. Padre, sé que los días no serán los mismos. Señor, confrontaciones a veces son tremendas, porque no se detienen, porque siempre buscan una estrategia diferente, porque siempre tratan de buscar el medio de incomodarnos. Pero en este momento, como dijo Miqueas, todos hacen esto, todos hacen aquello, todos se meten en esto otro, son permisivos en diferentes cosas, pero yo no haré lo mismo, pero yo no voy a caer, pero yo no voy a ceder. Yo tengo un corazón para Él y lo que haré es confiar, quedarme detenido en la palabra, quedarme en la revelación, quedarme en la voz que Él dijo: ha venido tu salvación, yo sé que vendrás por mí. En este momento introducimos el poder de tu palabra sobre cada hogar. Introducimos el poder que tiene y el reino de Dios en cada corazón y en cada hogar. Señor, ahora esa luz alumbre en cada persona, en cada familia. Alumbre tu luz, Señor, en cada hogar y haya un rompimiento, Señor. Se caen las cadenas, se caen las ataduras, son retrocedidos, Señor, aún los enemigos. Señor, y sus caminos aún borramos porque no volverán. Borramos sus caminos. Señor, muy lejos de cada persona, sus pensamientos, si son erróneos, si son de acusaciones, Señor, son espíritus, Señor, de las tinieblas que quieren dominar, gobernar, administrar nuestro tiempo, nuestra vida, Señor, y a veces hasta meterse en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestro barrio. Padre, no tienen autoridad. En este momento les quitamos toda legalidad que tenían. Les es quitada en el nombre de Jesús ahora, Señor, porque la autoridad de Cristo es el ser, el que Él es. Le adoramos, porque entronamos lo que adoramos. Lo que adoramos, eso entronamos. Entronamos a Cristo porque le adoramos. Por eso Cristo es el centro de nuestra adoración.
Y cuando adoramos a Cristo, Él se entrona. Cuando Él se entrona, hay una apertura de luz. Cuando hay una apertura de luz, las tinieblas no pueden ingresar, no pueden penetrar, porque la luz hace retroceder las tinieblas. Padre, en este momento ha venido tu luz sobre cada persona, sobre cada hogar. Sea esa luz resplandeciente, porque aún nosotros somos como esa luz de la aurora, que da su luz de momento tras momento hasta que el día es completado. Salimos, apartamos nuestro corazón, nuestras ideas, nuestros pensamientos de las tinieblas. Nos decidimos por la luz y ahora, Señor, alumbra, porque una voz se oyó del cielo, que ha venido la salvación del Señor. Nuestra salvación es en nosotros. Señor, una apertura, un día nuevo, una semana, Señor, que ha comenzado ya desde ayer. Señor, una semana llena de tu luz, una semana, Señor, llena de esperanzas, una semana, Señor, de proyectos, de anhelos, pero sobre todo de revelación, de la revelación de Cristo, Señor, para ayudar, para operar en nuestros barrios, Señor, como en nuestros barrios que operaba muchas desgracias, operaban, Señor, muerte, en nuestro barrio operaban, Señor, la brujería, y un día nos decidimos a orar y meternos en oración, Señor, y trajiste salvación a nuestro barrio. Ya no más muerte, ya no más problemática en los vecinos, ya no más brujería, y si las hay, Señor, trabajarán en otro lado, no sé lo que harán, pero porque hay gente que no puede salir de eso, Señor, pero no pueden operar, Señor, porque tu luz ha venido sobre nuestro barrio, y cada día oramos por eso, para que sean guardados. Oraba la semana pasada, Señor, ¿por qué tienes las calles de nuestra casa así? Porque eso habla mal de tus caminos. Tus caminos son perfectos y una calle es simbología, Señor, del Evangelio. O hay reino o no hay reino. Y no es que confronté a Dios, no es que te confronté, papá, sino que dije, Dios, yo quiero una comprobación de que conozco tu reino. Sean nuevas estas calles, Señor, y en esta semana fueron renovadas las calles de nuestro barrio, enfrente de nuestra casa. Has puesto asfalto nuevo, Señor, y eso me bendijo porque trajo paz a mi corazón. Porque aún débiles que sean las oraciones de tus hijos, tú las cumples, y no importa si el favor de otros, Señor, es lo que a mí me complaces. Es la oración que veo que tú respondes. Y eso es la salvación. Eso es la salvación, de que si hay una enfermedad, oramos, Señor, para que eso salga de las personas y ahora haya sanidad. Señor, no veo el beneficio mío, Señor, pero eso es lo que no importa. Lo que importa es que tú respondes a la oración de los hijos. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús, venga la salvación a cada uno de los que operan con sus labios, con su mente, en el poder de la palabra. Sea tu palabra, prospere tu palabra en lo que meditan, en lo que piensan, en lo que leen, en lo que se comienza a revelar. Y lo que no se ha revelado, Señor, que haya una interacción entre nosotros, que haya una comunión, para que podamos ayudarnos el uno para con el otro. Queremos ayudar, Señor, y por cierto, de que si algo nos has dado, queremos darlo todo. Queremos abrir nuestro corazón de tal manera de que muchos reciban, Señor, y aún más de lo que nos has dado a nosotros. Bendigo esta mañana, bendigo cada mente. Sé que has de prosperar, Señor. Cada cosa, cada anhelo de cada corazón. Sea prosperada tu palabra, porque eres mi pastor y nada me falta. Y aún en lugares de delicados pastos me pastoreas. Conforta mi alma, me guías por sendas de justicia, todo lo haces por amor a tu nombre. Termina ese pasaje diciendo, Señor, el bien, ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ya nos habló de eternidad, ya nos habló de algo, de un paraíso eterno.
Señor, gracias por hacer que a veces seamos con un cuidado terrenal o natural o temporal. Pero ciertamente el bien y la misericordia del Señor estarán para siempre. Ya nos habla de una eternidad, ya nos habla de un paraíso eterno cuando estemos con nuestro amado. Gracias, Señor, por cada palabra que nos das y aún esta vigilia. Señor, bendigo, prospero esta vigilia y prospero cada mente, cada hogar. En el nombre de Jesús, amén y amén.